Sin embargo, estas entidades eran lo bastante corpóreas para manejar objetos materiales cuando se encontraban en aquellas zonas cósmicas donde había materia y necesitaban hospedajes de un tipo muy propio, aunque sus sentidos podían atravesar todas las barreras materiales. Su propia sustancia no poseía esta facultad. Determinados tipos de energía eléctrica podían destruirlas totalmente, podían desplazarse por el aire, a pesar de carecer de alas o de cualquier otro medio de vuelo. Sus mentes eran de tal índole que la gran raza no había podido efectuar con ellas ninguna permuta. Cuando estas criaturas llegaron a la Tierra, construyeron poderosas ciudades de basalto con grandes torres sin ventanas y devoraron todos los seres vivos que encontraron. Entonces fue cuando llegaron los espíritus de la gran raza, procedentes de aquel oscuro mundo transgaláctico que, según las turbadoras discutibles arcillas de El Dawn, recibe el nombre de Jit. Merced a su prodigiosa técnica, no les fue difícil a los recién llegados soyuzgar a las voraces criaturas y encerrarlas en las cavernas subterráneas, que comunicadas con sus torres de basalto habían comenzado a morar. Luego sellaron las entradas y abandonaron a su suerte a las criaturas ancestrales, ocuparon la mayoría de sus grandes ciudades y conservaron algunos de sus edificios principales por temor más que por indiferencia o interés científico o histórico. Pero con el transcurso del tiempo se comenzaron a percibir ciertos signos ominosos de que las entidades prisioneras crecían en fortalezas y número y ensanchaban su número inferior en algunas ciudades remotas habitadas por la gran raza y en ciertos pueblos abandonados, lugares en que el mundo subterráneo no había sido sellado o carecía de una vigilancia eficaz. Se llegaron a producir irrupciones ocasionales de irrupciones ocasionales que solaparon un carácter especialmente horrible. Después de aquellos intentos de invasión, adoptaron mayores precauciones y cerraron casi todos los accesos a las regiones inferiores. En algunas bocas de entrada se colocaron trampas selladas con objetos de disponer de ciertas ventajas estratégicas sobre los monstruos en caso de que consiguieran surgir por algún lugar imprevisto. Las irrupciones de estas criaturas debieron ser espantosas, ya que habían llegado a modificar de forma permanente la psicología de la gran raza, a la que inspiraban tal horror que ninguno de sus miembros se osaba hacer comentarios sobre ellos, por mucho que quise. No pude obtener ni la menor descripción de su semblante. A lo sumo, se hacían alusiones veladas a su proteica plasticidad y a que atravesaban temporadas en que se veían visibles. En una ocasión, alguien sugirió que eran capaces de dominar los vientos y utilizarlos con fines bélicos. Parece ser que con estos seres se asociaba también ciertos ruidos sibilantes y determinadas huellas de pies enormes, dotados de 5 dedos, que aparecieron en algunos parajes desolados. Era evidente que el futuro cataclísmico tan violentamente temido por la gran raza, cataclismo que un día arrojaría millones de espíritus superiores a los abismos del tiempo que, para invadir los cuerpos extraños de una especie aún no existente, se relacionaba con una última irrupción victoriosa de los seres primordiales encarcelados. Mediante sus proyecciones espirituales en el tiempo, la gran raza había pronosticado un horror tal que supondría una insensatez todo intento de enfrentarlo. Los saqueos estarían motivados por el deseo de venganza más que por el intento de reconquistar el mundo exterior. Como demostraba la historia posterior del planeta, los espíritus sucesores de la gran raza vivirían sin que su paz se viera aturdida por las entidades primordiales. Tal vez estos seres se habituasen a los abismos interiores de la Tierra y, puesto que la luz nada significaba para ellos, los prefiriesen a la superficie, siempre castigada por las tempestades. Tal vez también se fuesen debilitando en el transcurso de milenios, pero fuera cual fuese la causa, se sabía que para cuando los espíritus de la gran raza encarnasen en los escarabajos posthumanos, la terrible amenaza habría desaparecido por completo. Entre tanto, no obstante la radical eliminación del tema en conversaciones y documentos, la gran raza mantenía una prudente vigilancia armada y siempre en todo momento la sombra de terror se colocaba en torno a las trampas selladas y las antiquísimas torres sin ventanas. 5. En el mundo del que cada noche mis sueños me traían un caos
un caos de imágenes confusas. No me creo capaz de dar una idea cabal del horror y el espanto que tales imágenes despertaban en mí, entre otras cosas porque lo que sentía yo dependía de algo intangible y meramente subjetivo. La viva aparición de pseudo recuerdos, como he dicho, mis estudios me fueron protegiendo gradualmente contra esa impresión, puesto que me suministraban toda clase de explicaciones racionales e interpretaciones psicológicas. Esta provechosa influencia se vio fortalecida por la costumbre que engendra siempre la repetición. A pesar de todo, el terror vago y solapado me volvía cuando, pero no me hundía en el como antes, y a partir de 1922 inicié una vida normal de trabajo y esparcimiento. Con el paso de los años empecé a pensar que mi experiencia, junto con los casos clínicos y los mitos emparentados con el tema, debería ser resumida y publicada en beneficio de la ciencia. Por esta razón, preparé una serie de artículos que referían brevemente todo el asunto y los ilustré con bocetos rudimentarios de las formas, escenas, motivos ornamentales y jeroglíficos que recordaba de mis sueños. Estos artículos salieron periódicamente durante los años 1928 y 1929 en la revista de la Sociedad Americana de Psicología, pero no llamaron considerablemente la atención. Entre tanto, seguía tomando nota de mis sueños con el mismo interés, aun cuando el material que se me iba amontonando adquiría dimensiones francamente excesivas. El 10 de julio de 1934, la Sociedad de Psicología me envió una carta que vino a ser el preludio al último acto de esta existencia enloquecedora. Tenía matasellos de Pilbarra, Australia Occidental, y su remitente resultó ser un ingeniero de minas sumamente acreditado. El sobre contenía unas fotografías muy curiosas y una carta cuyo texto reproduciré íntegramente con el fin de que todos los lectores comprendan el enorme efecto que provocó en mí. Durante algún tiempo permanecí en tal estado de perplejidad que no supe qué hacer, aunque más de una vez se me había pasado que aquellas leyendas debían de tener alguna base real en que apoyarse. No por ello estaba preparado para enfrentarme de repente nada menos que con una reliquia tangible de ese mundo perdido en la noche de los tiempos. Allí en aquellas fotografías sobre un fondo arenoso y con frío e incuestionable realismo se veía unos bloques de piedra erosionados, roídos por las aguas, desgastados por las tempestades, pero perfectamente reconocibles. Eran los sillares convexos en la cura superior, concavos por la inferior de las murallas gigantescas de mis sueños. Al examinar las fotografías con una lupa descubrí en aquellas piedras los restos medio borrados de motivos ornamentales y jeroglíficos curvilíneos, tan horriblemente significativos para mí. Pero aquí reproduzco la carta, que ya es elocuente ya es elocuente por sí misma. 49 Dampier St. Pilbarra, Australia Occidental, 18 de mayo de 1934. Prof. N. W. Peasley, CO SOC, Americana de Psicología, 30E41 State CT, New York City, USA. Muy señor mío, una reciente conversación con el doctor E.M. Boyle de Perth, junto con los artículos publicados por usted, me han resuelto a escribirle esta carta para ponerle el corriente de lo que he visto en el gran desierto arenoso ubicado al este de nuestros distritos auríferos, a juzgar por sus referencias a ciertas leyendas que hablan de ciudades construidas con sillares ciclópeos ornados con extraños dibujos y jeroglíficos. Debo haber realizado un descubrimiento muy importante. Los obreros indígenas siempre han hablado mucho de unas grandes piedras marcadas. Parece que sienten gran temor hacia ellas y las relacionan de alguna manera con sus antiguas tradiciones sobre Budai, gigantesco anciano que, según ellos, duerme desde hace siglos bajo tierra, con la cabeza apoyada contra uno de sus brazos, y que algún día despertará y destruirá el mundo. En algunos relatos muy antiguos y casi olvidados se mencionan enormes habitáculos subterráneos construidos con grandes piedras, de los que nacen unos pasadizos que conducen a regiones cada vez más profundas, donde han acaecido cosas terribles. Los obreros indígenas pretenden que una vez un grupo de guerreros fugitivos de una batalla se introdujo por uno de esos pasadizos y no volvió a salir. Poco después de sus
desaparición brotó un viento horrible por la boca de la galería, pero estos relatos por lo general suelen ser muy poco fidedignos. Lo que tengo que decirle es mucho más positivo. Hace 2 años, con motivo de unas prospecciones que tuvimos que efectuar en 800 kilómetros al este del desierto, descubrí numerosos bloques de piedra labrada muy erosionados, cuyo volumen sería aproximadamente de 100 por 60 por 60 centímetros. Al principio no logré ver ninguna de las señales de que hablaban mis obreros, pero al examinarlos con más detenimiento descubrí unas líneas profundamente cinceladas, todavía visibles a pesar de la erosión. Eran unas curvas singulares que se ajustaban a lo que los indígenas se habían tratado de revelar. En total, habría unos 30 o 40 bloques en un área de medio kilómetro a la redonda. Algunos de ellos estaban casi totalmente enterrados en la arena. A continuación exploré el lugar haciendo un cuidadoso reconocimiento con mis instrumentos. De los 10 o 12 bloques que me parecieron más característicos, saqué varias fotografías. Las incluyo en la carta para que usted se forme una idea. Me percaté de mi descubrimiento el gobierno de Pet, pero no me han contestado. Poco después conocí al Dr. Boyle, quien había leído sus artículos en la revista de la Sociedad Americana de Psicología, y en el curso de una conversación mencioné las citadas piedras. Enseguida se interesó por aquello y cuando le enseñé las fotos me dijo que muy excitado que las piedras y las señales eran exactamente iguales a las que usted describía. Fue el quien pensaba haberle escrito a usted, pero lo ha oído lo ha pero lo ha ido dejando. Mientras tanto, me envió las revistas en donde aparecieron sus artículos. Por sus dibujos y descripciones me he dado cuenta de que mis piedras son, sin ninguna duda, de la misma naturaleza que las mencionadas por usted, como podrá apreciar en las fotos que le envío. Más adelante se lo rectificaré. El doctor Boyle en persona. Comprendo lo importante que todo esto es para usted. No cabe duda que nos encontramos ante las ruinas de una civilización desconocida y anterior a cualquier otra, que ha servido de base a las leyendas que usted cita. Como ingeniero de minas tengo conocimiento de geología y puedo observarle que estos bloques son tan incalculablemente antiguos que me llenan de pavor. En su mayor parte son de arenisca y granito, pero uno de ellos está formado con toda certeza por una especie de cemento u hormigón. Todos ellos muestran las huellas profundas de la acción del agua, como si esta parte del mundo hubiera permanecido sumergida durante muchos siglos, para emerger nuevamente después. Esto conjetura cientos de miles de años, o quizás más. No quiero pensarlo en vista del interés con que usted ha investigado las leyendas y todo lo que con ellas se relaciona. No dudo que le interesará realizar una expedición al desierto para efectuar excavaciones. El doctor Boyle y yo estamos dispuestos a colaborar en este trabajo. Si usted o alguna organización pueden contribuir con fondos necesarios para esta organización, podemos encontrar una docena de mineros para llevar a cabo los trabajos de excavación. No hay que contar con los indígenas, ya que sienten un temor casi obsesivo hacia ese lugar. Boyle y yo no hemos revelado nada a nadie porque consideramos que a usted, naturalmente, a quien corresponde la propiedad de cualquier descubrimiento u honor. Desde Pilbarra y en tractor podemos tardar unos 4 días en llegar a la zona de las excavaciones. El tractor, en medio de la locomoción que empleamos para transportar nuestros aparatos, el punto exacto al que debemos dirigirnos está situado al suroeste de la carretera de Warburton, construida en 1873, y a unos 200 kilómetros al sudoeste de Joan Spring. También podríamos embarcar la impedimenta y remontar el curso del río de Grey en lugar de partir de Ibarra. Por todo esto puede conversarse más adelante. Las piedras están situadas sobre poco más o menos a 22 grados 3,14 latitud sur y 125 0,14 0,39 longitud este. El clima es tropical y las condiciones de vida en el desierto son muy duras. Si usted quiere, podemos mantener correspondencia acerca de este tema. Por mi parte, estoy verdaderamente deseoso de colaborar en cualquier proyecto que usted decida emprender. Después de haber leído sus artículos, me siento hondamente impresionado por el alcance de todo este asunto. El doctor Boyle escribirá más adelante. Si desea usted comunicarse rápidamente conmigo, puede cablegar cablegrafiar a Perth. Con la esperanza de recibir prontas noticias de usted, le saluda atentamente Robert B. F. Mackenzie.
Los resultados inmediatos de esta carta pueden deducirse por la prensa. Tuve la suerte de obtener apoyo económico de la Universidad de Miskatonic. Por su parte, Mr. Mackenzie y el Dr. Boyd resolvieron hábilmente todos los problemas que se plantearon en la lejana Australia. No quisimos dar demasiadas explicaciones a los periodistas sobre nuestros propósitos, ya que el asunto podía presentarse a comentarios irónicos por parte de la prensa sensacionalista. Tan solo se dijo que partiéramos para investigar ciertas ruinas que acababan de descubrirse en alguna parte de Australia. En otra crónica se dio cuenta de nuestros preparativos. Me acompañarían el profesor William Dyer del Departamento de Geología de la Universidad, que había sido jefe de expedición a la Antártida organizada por nuestra universidad en 1930, Ferdinand C. Ashley del Departamento de Historia Antigua y Tyler M. Freeborn del Departamento de Antropología. Vendría además mi hijo Wingate. Mr. Mackenzie vino a Arkham a primeros de 1935 y colaboró en nuestros últimos preparativos. Resultó ser un hombre de unos 50 años, extraordinariamente competente y afable, muy culto también y sobre todo muy acostumbrado a viajar por Australia. Había dejado varios tractores esperándonos en Pilbara y arrendamos un pequeño vapor para remontar el río hasta dicha localidad. Íbamos equipados para perpetrar una excavación seria y metódica. Pretendíamos examinar hasta la menor partícula de arena sin alterar la posición de ninguno de los objetos que descubriésemos. Zarpamos de Boston a bordo del Lexington el 28 de marzo de 1935. Tuvimos un viaje apacible, atravesamos el Atlántico y el Mediterráneo, cruzamos el Canal de Suez y recorrimos el Mar Rojo y el Océano Índico hasta llegar a nuestro punto de destino, la costa baja y arenosa de Australia Occidental. Me deprimió, también me produjo una impresión desagradable la pequeña localidad minera, lo mismo que la desolada zona aurífera donde encargamos los tractores. El Dr. Boyle, que salió a esperarnos, era un hombre maduro, agradable e inteligente. Sus conocimientos de psicología le permitieron entablar largas e interesantes discusiones con mi hijo y conmigo. Cuando finalmente se puso en marcha nuestra expedición compuesta de 18 miembros por las áridas extensiones de arena y rocas, todos nos sentíamos llenos de esperanza y angustia. El viernes 31 de marzo cruzamos un afluente del río de Grey y nos introducimos en el reino de la absoluta desolación. A medida que avanzábamos por aquella región que había sido escenario del mundo ancestral de mis leyendas, me empezó a subyugar un auténtico terror. Era como si los sueños turbadores y los pseudo recuerdos me acosaran allí con fuerza renovada. El lunes 3 de junio vimos por primera vez los bloques medio enterrados. No puedo describir la emoción con la que toqué con mis manos un fragmento de aquella sillería ciclópea, idéntica en todos los conceptos a la de los edificios soñados. En su superficie había huellas indescriptibles del cincel y me impresioné al reconocer el diseño curvilíneo que después de tantos años de atormentadas pesadillas y de exploraciones penosas se habían convertido en un símbolo de horror. Al cabo de un mes de excavaciones habíamos sacado a la luz 1250 bloques, unos más desgastados que otros. En su mayoría se trataban de megalitos, convexos por arriba y cóncavos por abajo. Habían otros de menor tamaño, más planos y de superficie lisa, que tenían forma cuadrada u octagonal, como los de los pavimentos de mis sueños. Por último, también descubrimos unos pocos bloques curvados, extraordinariamente sólidos, que bien podían proceder de bóvedas o arquivoltas, o tal vez de arcos que enmascaran unos ventanales redondos. A medida que avanzábamos en la excavación, ahondando en direcciones noroestes, descubrimos más bloques sueltos, pero no topábamos con ningún indicio de construcción. El profesor Day estaba sorprendido por la desmesurada edad de aquellas piedras en las que Freeborn encontró ciertos símbolos que parecían coincidir con algunas leyendas papúes y polinesias de tiempo inmemorial. El estado en que se encontraban los bloques y lo enormemente esparcidos que estaban hacían pensar en abismos vertiginosos de tiempo y cataclismos geológicos de cósmica violencia. Contábamos con una avioneta y mi hijo Wingate la utilizaba para inspeccionar desde alturas diferentes el inmenso desierto de roca y arena en busca de contornos y desniveles de terreno que denotasen la presencia de nuevos bloques o estructuras arquitectónicas. Sus resultados fueron, sin embargo, infructuosos.
pues siempre que creía haber observado algún indicio interesante al día siguiente se encontraban con que había desaparecido a consecuencia de los movimientos de la arena arrastrado por el viento. Una o dos de estas pistas efímeras, no obstante, me perturbaron desagradablemente. Era como si armonizaran horriblemente con algo que había soñado o había leído, aunque no lograba recordar qué, y se me despertó una tremenda sensación de familiaridad que me hizo mirar con recelo aquel terreno estéril y detestable. En la primera semana de julio empecé a sentir una inexplicable mezcla de emociones. Entre los pasajes que se extendían al noroeste del campamento era horror y curiosidad, y algo más. Era como una ilusión extraordinaria y tenaz que todo aquello que era conocido. Procuré de despojarme de esas ideas de la cabeza con toda clase de argumentos psicológicos. También me empecé a padecer de insomnio, pero esto casi me alegró porque durmiendo menos tenía menos tiempo para soñar. Adquirí la costumbre de dar largos paseos de noche, yo solo por el desierto. Solía dirigirme donde mis extraños y nuevos impulsos me empujaban inconscientemente hacia el norte o el nordeste. Durante estos paseos me tropezaba a veces con restos casi sepultados de antiguas sillerías, aunque en esta zona se veía menos bloques que en el lugar donde habíamos empezado nuestros trabajos. Estaba seguro de que debían abundar bajo tierra. El terreno era más accidentado que en nuestro campamento y soplaban con fuerza unos vientos que arrastraban las dunas, dejando al descubierto posiciones de rocas antiguas para ocultarlas después. Yo estando ansioso por iniciar las excavaciones en esta zona y al mismo tiempo tenía miedo de lo que pudiéramos encontrar, bien claro veía que mi nerviosismo desmejoraba inexplicablemente. Como muestra de mi pésimo equilibrio mental, mencioné la extraña reacción que tuve a un singular descubrimiento que hice en uno de mis paseos nocturnos. Fue la noche del 11 de julio. La luz de la luna inundaba el paisaje con su misteriosa palidez sobrenatural. Esta noche me alejé algo más que de costumbre y descubrí una piedra grande, muy distinta de los bloques que habíamos desenterrado hasta entonces. Estaba casi totalmente sepultada. Me agaché y aparté la arena con las manos. Luego la examiné atentamente a la luz de mi linterna. A diferencia de los demás sillares, esta estaba tallada en ángulos perfectamente rectos, sin superficies cóncavas ni convexas. Parecía de basalto, no de granito, ni de arenisca o hormigón, como los otros. Rápidamente me incorporé, di la vuelta y eché a correr a toda velocidad sobre el campamento. Fue una idea totalmente inconsciente e irracional, y solo cuando estuve cerca de mi tienda comprendí por qué había huido. Entonces descubrí el motivo de mi horror. Con piedras como aquella había soñado yo. A ello se refería también las leyendas ancestrales, y siempre parecería vinculadas a los más espantosos horrores que de aquella remota edad legendaria. La piedra había formado parte de las ruinas basálticas que inspiraban a la fabulosa gran raza. Un santo temor. Era un vestigio de aquellas altas torres sin ventanas que construyeron las terribles criaturas semimateriales, las que dominaban los vientos, que luego fueron confinadas en los abismos inferiores, bajo losas selladas y vigiladas día y noche. Continué sin poderme dormir hasta el alba. Continué sin poder dormir hasta el alba. Al clarear el día comprendí que era necio dejarme vencer por la sombra de una ilusión imposible. En vez de asustarme, debería haber sentido entusiasmo ante un descubrimiento capital. Al levantarnos todos, conté a los demás mi descubrimiento. Dear Fredborn, Doyle y mi hijo y yo salimos a ver el extraño bloque, pero sufrimos una decepción. Ya no podía precisar el lugar exacto de la piedra, y el viento había alterado por completo el paisaje de dunas arenosas. Llegó ahora la parte crucial de mi aventura, la más difícil de relatar, puesto que ni siquiera estoy completamente seguro de que sea cierta. A veces siento la penosa convicción de que no fue un sueño ni una pesadilla, y esa duda, precisamente habiendo cuenta de las trascendentales consecuencias que implican mi experiencia de ser efectivamente real, la que me induce a escribir esta relación. Mi hijo, que es un psicólogo competente y que además ha estudiado el asunto a fondo y con cariño, podrá juzgar mejor que nadie lo que voy a decir. Permítaseme antes que nada contar una serie de hechos que mis compañeros de expedición pueden confirmar. En la noche del 17 al 18 de julio, después de un día ventoso, me retiré temprano, pero no pude dormirme. Poco después de las 11 decidí salir a dar un paseo. Como de costumbre, introducí
Por mi extraña pesadumbre enderecé mis pasos hacia el nordeste. Al abandonar el campamento me topé con unos de nuestros mineros, un australiano llamado Topper, y nos saludamos. La luna, en cuanto menguante, ya brillaba en el cielo claro e inundaba aquellas arenas ancestrales con un resplandor lívido, leproso, que para mí tenía cierto matiz de perversidad, y ya no había viento, y hasta unos 5 horas después no se volvió a levantar el más ligero soplo. Como pueden atestiguar, Topper y los otros que me vieron caminar por las dunas en dirección nordeste, a eso de las 3:30 de la madrugada, se levantó un furioso vendaval que despertó a todo el mundo y derribó 3 tiendas. El cielo estaba despejado y el desierto brillaba aún bajo el resplandor enfermizo de la luna. Cuando mis compañeros se Cuando mis compañeros de expedición fueron a reconocer las tiendas, notaron mi ausencia, pero conociendo mi costumbre de pasear, no se preocuparon. No obstante, 3 de nuestros hombres precisamente australianos los tres, dijeron que percibían algo siniestro en el ambiente. Mackenzie le explicó al profesor Freeborn que tales pensamientos se debían a la influencia de ciertas supersticiones de los nativos relacionados con los fuertes vientos que de tarde en tarde azotaban las arenas bajo un cielo claro. Según murmuraban, tales vientos emergían de grandes cabañas subterráneas de piedra donde habían sucedido cosas terribles, y solo soplaban en las proximidades de las grandes piedras marcadas. A eso de las 4 cesó el viento tan repentinamente como había empezado, dejando unas dudas de formas insólitas y nuevas. Eran las 5 pasadas. La luna, hinchada y fungosa, se hundía allá en occidente, cuando me presenté en el campamento tambaleante, sin sombrero, sin linterna, con las ropas desbaratadas y el rostro arañado y cubierto de sangre. La mayoría de los hombres se habían vuelto a acostar. Solo el profesor Dyer estaba afuera, fumando pipa. Fumando en pipa delante de su tienda. Al verme en aquel estado llamó al doctor Boyd y entre los dos me acostaron en mi tienda. Mi hijo se despertó al oír el alboroto y se unió inmediatamente a ellos. Entre los tres me obligaron a permanecer echado hasta que cogiera el sueño, pero no me pude dormir. Me encontraba en un estado de excitación extraordinario. Lo que me había sucedido en nada se parecía a mis experiencias anteriores. Más tarde insistí en relatárselo. Les conté que después de caminar un rato me sentí cansado y decidí tumbarme en la arena y dormir un poco. Les dije que entonces tuve unos sueños aún más espantosos que los de otras veces, y al despertarme violentamente el repentino huracán, mis nervios sobreexcitados detonaron. Huí preso de pánico y tropezando por las piedras medio enterradas, cayendo al suelo en cada paso y destrozándome las ropas de esa manera. Debí quedarme dormido mucho tiempo, de ahí mi larga ausencia. Gracias a un informidable esfuerzo de voluntad conseguí no traicionarme. Así pues, nada dije que pudiera hacerles sospechar algo fuera de lo normal. Si les indiqué en cambio que era necesario cambiar todos los planes de trabajo y no continuar excavando en dirección nordeste, las razones que expuse eran bien inconsistentes. Dije que en esta dirección había muy pocos bloques y que no convenía contrariar a los mineros supersticiosos, que posiblemente la universidad redujera su donativo, y otros muchos desatinos y mentiras. Como es natural, nadie prestó la menor atención a tales argumentos, ni siquiera mi hijo, cuya preocupación por mi salud era evidente. Al día siguiente me lamenté y estuve vagando por el campamento, pero no tomé parte en las excavaciones. A causa de mi estado de nervios decidí volver a casa lo antes posible, y mi hijo me prometió llevarme en la avioneta hasta Pet, a casi 2 kilómetros al suroeste. En cuanto hubiera explorado la región que yo no quería de ninguna manera que se explorara, se me ocurrió que si lo que yo había contemplado estaba todavía a la vista, tal vez aquello podía servir de advertencia a mis compañeros. A una costa de hacer yo el ridículo, era muy probable que me secundaran los mineros, tan empapados de supersticiones locales. Accediendo a mis deseos, mi hijo sobrevoló esa tarde por el terreno por donde había paseado por la noche anterior, pero ya no había nada normal.
Lo mismo que había sucedido con el bloque de basalto sucedió esta vez. La arena había borrado toda señal de mi descubrimiento. Por un instante casi lamenté haber perdido cierto objeto espantoso en mi huida, pero ahora sé que debo dar gracias a Dios por ello, ya que así aún me cabe la posibilidad de explicar mi terrible aventura como una simple ilusión, sobre todo si, como espero fervientemente, no consiguen encontrar jamás ese abismo diabólico. Wingate me llevó a Pet el 20 de julio, pero no quiso abandonar la expedición y regresó al desierto. Estuvimos juntos hasta el 25 de junio, día en el que el vapor zarpó con rumbo al Liverpool. Ahora en el camarote de Empress, después de mucho tiempo meditarlo, he decidido que al menos mi hijo se entere de todo. Hasta aquí he hablado de hechos sabidos, de hechos que se pueden comprobar. He querido declararlos de este modo para salir del paso de cualquier eventualidad. Ahora contaré lo más breve posible lo que yo vi y sentí aquella noche cuando me ausenté del campamento, con los nervios de punta. Con los nervios de punta, dominado por esa perversa ansiedad que me impulsaba hacia el nordeste, caminé bajo el resplandor maléfico de la luna. Por todas partes había bloques de piedra medio sepultados por la arena, abandonados desde tiempo inmemorial, la edad incalculable del desierto y la terrible amenaza que flotaba sobre él como una aura. Me deprimía más que nunca, sin poderlo evitar. Recordé mis sueños dislocados, las espantosas leyendas en que se basaban y el terror que el desierto inspiraba, con sus cavernas de piedra a los nativos y a los mineros, y sin embargo continué caminando como si asistiese a una cita horrible. Cada vez más acometido de turbadoras fantasías y pseudo recuerdos. Pensé en algunas de las configuraciones de ciertos montículos que había visto desde la avioneta, y me pregunté por qué razón me parecía tan siniestra y familiares. Algo horrible pugnaba por forzar las puertas de mi memoria, mientras otras fuerzas desconocidas trataba de cerrarle el paso.